¿Se puede cambiar la personalidad de una persona con la neurocirugía? Sí. ¿La ciencia ha estudiado de forma real métodos para prevenir tumores? Hay una asociación, por ejemplo, en Japón, entre el cáncer de estómago y lo picantes que sean las comidas. Algunas veces el paciente puede morirse como consecuencia de la intervención quirúrgica. El éxito y el fracaso, es el drama de nuestra especialidad, está en 1 milímetro o en 1 segundo, y tú puedes tener que asumir mucha responsabilidad en lo que ha ocurrido. Si no tienes humildad y no tienes autocrítica, mal asunto para el paciente. Uno u otro pagará el pato. Pues es la sensación de angustia, de frustración, miedo, insomnio. Esa es una cosa que ha acompañado a toda mi vida profesional. ¿Y se pone nervioso Miguel en una operación a día de hoy? Claro que sí. ¿Cuál ha sido la operación más tensa de Miguel? ¿Cuánto tiempo ha durado? 16, 18 horas. Bueno, pues hace mucho tiempo que quería hacer este podcast, porque es verdad que llevaba mucho tiempo hablando de ti, pero siempre como que me daba ese miedo de decir, tengo que invitar a Miguel, tengo que hablar con su hijo para que se acerque aquí a darnos una masterclass de neurocirugía, de lo que es la vida de un neurocirujano, de cómo llega hasta, bueno, desde cómo es su día a día hasta que acaba en una operación, de cómo sucede. Y hablaba con mi tío esta mañana y le preguntaba y le decía a mi tío Guillermo Álvarez, que me ha comentado antes que lo conocía, le decía, no sé si estoy preparado para ello, pero realmente necesito escucharle y necesito que acceder a gente que realmente está en un nivel que entiende mucho de su sector y que yo no tanto, pero que él mismo me dé su conversación para yo empezar a atraer a gente de prestigio como tú. Así que, Miguel Arraez, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias a vosotros por la invitación y encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, en primer lugar, para que todos aquellos que no te conozcan, que muchos lo sabrán y otros no, pero yo creo que nadie mejor que tú no lo puede explicar. ¿Quién es Miguel Arraez y qué hace? Bueno, pues Miguel Arraez es el hijo de Juan José y Marita, venido al mundo en Almería hace ya unos cuantos años, y pues en los últimos 41 años dedicado al mundo de la neurocirugía, desde que empecé la especialidad hasta este momento. La neurocirugía es una rama de la medicina y una rama de la cirugía que se dedica a las intervenciones quirúrgicas sobre el sistema nervioso, cerebro, médula, nervios periféricos y sus cubiertas, que son el cráneo, estructura ósea, como el cráneo y la columna vertebral cervical, dorsal y lumbar. Básicamente esto es lo que hacemos con el comentario añadido de que a lo largo de estos 40 años pues he tenido la oportunidad de asistir a un extraordinario desarrollo dentro de la cirugía en general y por supuesto dentro de la neurocirugía. Yo creo que desde fuera, para la gente que entiende menos, cuando hablamos de neurocirugía, todo el mundo pensamos en el cerebro, ¿no? Pero realmente la neurocirugía, como tú nos comentas, es muchísimo más amplia, ¿no? Pues es bastante amplia, porque incluye, ¿qué digo yo? Por supuesto, el campo de la patología quirúrgica cerebral, que va desde traumatismos cráneoencefálicos, malformaciones que pueden producirse en el cerebro, por supuesto, el campo de la patología tumoral, tumores del cerebro, pero también la médula entra dentro de nuestro campo de actuación y, como digo, pues patologías que en un principio podemos considerar menos graves, pero también muy preocupantes por la prevalencia, por la frecuencia y por el grado de incapacidad que muchas veces producen, como es el campo de la hernia discal cervical y lumbar, pues con todo lo que eso conlleva, ¿no? Imagino que, bueno, ya me has dicho que lleva más de 40 años en el gremio, imagino que la evolución habrá sido impresionante en todos los aspectos, en tecnología, en evidentemente el estudio bueno, de la rama que tú practicas, pero me gustaría que nos explicases, porque habrá casos más evidentes en los que alguien necesita ayuda, ¿qué síntomas te hace pensar que necesitas ver a un neurocirujano que a lo mejor no son tan comunes o no son a primera vista tan
Claro. que dé la sensación de, vale, le pasa algo. Bueno, realmente muchas veces el primer paso para todos nosotros es intentar saber cuál es la causa de los síntomas que tiene el paciente. Entonces, bueno, digamos que distintas enfermedades dentro del sistema nervioso pueden producir síntomas muy parecidos y luego con métodos diagnósticos como por ejemplo la resonancia magnética se llega al convencimiento de que la patología, por ejemplo, si se trata de una hemorragia, un coágulo en el cerebro o se trata de un tumor, el caso es candidato a intervención quirúrgica. Si se trata, por ejemplo, de un ictus, de una situación de falta de riego en el cerebro, ese caso no necesariamente necesita intervención quirúrgica, entraría dentro del campo de la neurología. Tanto neurólogos como neurocirujanos nos dedicamos al sistema nervioso, los neurólogos en general a las enfermedades que no necesitan operación, nosotros a las que sí necesitan operación. Dicho esto, quizá la consideración es decir, ¿qué síntomas son los que me tienen que hacer pensar que algo anormal está ocurriendo en el cerebro? Bueno, pues en primer lugar, tendríamos que prestarle atención a los órganos de los sentidos. Cualquier sintomatología relacionada con los órganos de los sentidos nos puede hacer pensar que algo no está bien en la CPU del organismo, que es el cerebro. Por ejemplo, una cosa tan tonta como dejar de oler puede ser el síntoma inicial de un tumor cerebral, o perder visión, o perder oído, o, por ejemplo, ya fuera de los órganos de los sentidos, perder fuerza o sensibilidad en brazos o en piernas. Ese sería, en líneas generales, el esquema de las preocupaciones que nos deben hacer pensar que algo pudiera estar ocurriendo dentro del cerebro. Hay otros síntomas acompañantes, algunas veces como pueden ser el dolor de cabeza intenso o como pueden ser los vómitos, pero hay que darle la vuelta a la tortilla en el sentido de decir, ojo, cualquiera que no esté oyendo, que no piense que por haber vomitado porque le haya sentado mal la tortilla liada o que tenga dolor de cabeza porque tiene resaca, va a tener un tumor cerebral. Claro. He estado estudiando un poco sobre ti, te dedicas a dar charlas a nivel nacional, a nivel europeo, incluso a nivel internacional. En tu día a día, también a día de hoy, haces operaciones como neurocirujano que eres. Pero ¿qué te hace amar la profesión? O sea, ¿qué te hace decir, yo me levanto todas las mañanas y amo mi trabajo? Bueno, cuando yo me levanto por las mañanas, aunque yo amo mi trabajo, algunas veces me cuesta trabajo levantarme como a todo el mundo, ¿eh? Sobre todo los lunes. Pero bueno, digamos que estas profesiones, entiendo yo, tienen una cierta erótica que quizás sea el logro. El logro en el sentido de conseguir las metas. Esas metas, en nuestro caso, están bastante relacionadas con mejorar la situación de salud de los pacientes, curar enfermedades, devolver al paciente a la vida feliz que todos queremos tener. Entonces, esa mezcla de estar intentar hacer las cosas bien y algunas veces conseguir que las cosas salgan bien, que mejoremos la situación de los pacientes y que, bueno, ese tipo de acciones se hayan llevado a cabo en el contexto de un estudio previo, de un esfuerzo previo, de un intento de superación, de una serie de años, por qué no decirlo, de sacrificio, etcétera. Bueno, pues lo convierte ahí en una mezcla, en un cóctel que hace que la resultante pues sea satisfactoria y en ese sentido comentábamos antes de comenzar nuestra entrevista que algunas veces al médico, entre otros profesionales liberales, ¿no? No exclusivamente al médico, también le puede pasar al escritor, al poeta, al músico, pues no tenga un especial interés en jubilarse o no tenga una especial ansiedad por dejar de trabajar. Me gustaría que conociésemos a Miguel Arraez desde que termina bachillerato, decide que quiere estudiar algo,
hasta que pasa a la sala de operación, o sea, cómo pasa consulta. Pero me gustaría que empezásemos por el principio. ¿En qué momento tú dices, yo me quiero dedicar a esto? Porque no deja de ser una especialidad compleja dentro del mundo de la medicina, que cuando imagino tú eras joven, no tendrías claro, quiero esa rama en concreto, ¿no? Bueno, pues ciertamente, yo creo que es muy difícil tener una vocación muy, muy definida, aunque de pequeños todos queríamos ser o policía o bomberos o tal. Pero bueno, realmente en mi caso concreto, desde pequeño y un poco influenciado por mi padre, que le gustaba el bricolaje, etcétera, bueno, pues yo trabajaba con las manos. Siempre cuento que yo, pues con 12, 14 años, le desarmaba la lavadora a mi madre en Almería, que en aquel entonces había mucha cal en en el agua corriente, y se atrancaban las electroválvulas. Yo no entendía de lavadoras, yo le desarmaba la lavadora, luego la armaba. La mayor parte de las veces aquello echaba a andar. Bueno, me gustaba armar, desarmar motos, coches, y un poco mi profesión, mi inclinación inicial era la mecánica, las tuercas y trabajar con las manos. En aquel entonces, sin que supiera muy bien lo que era, bueno, ¿tú qué quieres estudiar? Bueno, pues tú decías, yo ingeniero mecánico, que no sabía. ¿Medicina si lo tenías claro o No, no, tampoco? no, no. Mi vocación inicial era la ingeniería dentro del desconocimiento, pero bueno, un poco por asimilación a lo que más me gustaba, que era trabajar con las manos, tuercas, tornillos, cajas de herramientas. Pero entré jovencito en una cosa que era la Cruz Roja de Juventud, que sobre todo eran puestos de ayuda en playas, carreteras, etcétera. Pero bueno, yo seguía con la idea de que yo intentaría ser ingeniero si podía. Y de hecho, pues estuve yo creo que tendría yo 14 o 15 años en un curso de la Cruz Roja, fuera de Almería, la ciudad en la que nací y crecí. Y entonces cuando con 15 años, oye, ¿tú qué quieres ser? Yo ingeniero, yo tal, yo cual. Y verdaderamente entre que la actividad que desarrollábamos estaba en cierta forma ligada a alguna forma de medicina y que había una persona que era un poco el líder del grupo nuestro, un poco mayor que nosotros, se llamaba Celso, que iba a empezar medicina y era una persona que a nosotros nos encandilaba, pues por lo claro que tenía, la vocación de médico, por cómo hacía las cosas, etcétera, tal. Pues cuando terminé ese curso, que duró 15 días, y fui a otro, en Burgos, cuando llegué al otro curso y me preguntaron, ¿tú qué quieres hacer? Yo ya directamente dije que quería ser médico. Y ahí, en ese verano, se produjo esa transformación. Luego, dentro de la medicina, hay tantísimos cambios. A mí me gustaba todo. Pero fui alumno interno de anatomía, que son las primeras asignaturas a las que te tienes que enfrentar, digamos. Anatomía 1, anatomía 2, primer, segundo año de la carrera. Yo fui monitor de anatomía y concretamente de neuroanatomía. Sabía bastante anatomía del sistema nervioso, pero yo no quería ser cirujano, yo quería ser internista, y dentro de la medicina interna, una rama que era en aquel entonces la neurología, por mi, digamos, inclinación hacia la neuroanatomía, la anatomía del sistema nervioso. Pero luego empecé neurología, me di cuenta que aquello no terminaba de ajustarse a lo que yo quería, y me cambié a neurocirugía, que un poco pues permitía, por una parte, cumplir con mi afición y algunos conocimientos de neuroanatomía, neurología, sistema nervioso, y luego pues trabajar con las manos, que había sido mi forma inicial de disfrutar, vamos a decir, ¿no? No es que disfrutes operando, pero bueno, digamos que en la vida uno tiene que tener la suerte de encontrar, de poder acceder al trabajo que más se complemente con sus aspiraciones, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues aquí estoy. ¿Sabías tú realmente si te gustaba lo que estabas haciendo durante ese proceso? Porque imagino que en el momento que tú eres neurocirujano y que tienes a una persona con la espalda abierta haciendo una intervención, ese momento realmente no lo vives hasta que ya lo estás haciendo. Y puede ser que ese impacto que te genere
por un momento pienses, todo el trabajo que yo he hecho de formación, del MIR, de la universidad, no sirve para nada porque yo no estoy preparado para esta situación. Pues es una muy, muy, muy buena observación. En primer lugar, yo tengo que decir que, tal y como he comentado antes, yo no tenía claro lo que quería hacer. En un momento en el que pensé que lo tenía claro, me equivoqué y afortunadamente pues pude reconducir mi actividad a un campo muy vinculado al sistema nervioso, cosa que yo tenía clara, pero bastante distinto porque hay mucha diferencia en tener que entrar en un quirófano, operar, etcétera, y no hacerlo. Una cosa no es que sea ni más fácil ni más difícil, pero yo he estado en los dos sitios, conozco los dos sitios, las dos caras de la moneda. La cirugía es bastante más gravosa, genera bastante más sufrimiento y mucho sentimiento de responsabilidad porque cuando no te dedicas a la cirugía, pones un tratamiento, bueno, pues a lo mejor va mejor, va peor, pero con la intervención quirúrgica, algunas veces el paciente puede morirse como consecuencia de la intervención quirúrgica y tú puedes tener que asumir mucha responsabilidad en lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, son dos mundos totalmente distintos. Contestando a la pregunta, yo no solo no lo tuve claro, sino que además me equivoqué inicialmente, pero en una serie de meses, concretamente a lo largo de un año, tuve la oportunidad de reconducir mi especialidad y hacer neurocirugía. Claro, todo esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, y sobre todo con el sistema actual de elección de plazas y con una época bastante prolongada en la formación de estudiantes en las que el periodo de práctica no tenía toda la intensidad que quizá debería tener, digamos que los estudiantes no se habían, digamos, asomado lo suficiente a los distintos campos de la medicina y tú puedes tener una idea romántica de lo que quieres hacer, pero al mismo tiempo, como eres joven y romántico, no terminas de ver la realidad. Y puede que cuando tengas 40 años te des cuenta de que esas intervenciones pesan demasiado, o el sufrimiento pesa demasiado, o tu capacidad técnica con las manos no es la que tú pensabas que tenías. Y por tanto estás en un camino que no es el adecuado. No es ni el primer, ni el segundo, ni el tercer médico que deja la medicina o cirujano que deja la cirugía para dedicarse a otros campos. ¿Tú has ido o vas al psicólogo a día de hoy? ¿Cómo? ¿Has ido o vas al psicólogo a día de hoy? Bueno, afortunadamente no he tenido la sensación de necesitar ir al psicólogo por estas cuestiones de las que estamos hablando. No pienso que sea una mala idea y quizá, bueno, pues muchas veces en la vida pues pecamos de una cierta autosuficiencia y posiblemente una ayuda externa no venga mal para reconducir determinadas situaciones, determinados sufrimientos. Hace poco estuve en la India participando en un congreso y bueno, saludé a un neurocirujano indio que a su vez me presentó a una persona que no es neurocirujano. Él se dedica a temas de coaching y que realmente estaba emprendiendo un proyecto para, digamos, mejorar la salud mental y la felicidad, concretamente en el mundo de la neurocirugía. Intentar una cosa muy frecuente, sobre todo si tienes que arrostrar intervenciones quirúrgicas de determinada dificultad, pues la sensación de angustia, de frustración, miedo, insomnio. Esa es una cosa que ha acompañado a toda mi vida profesional. Entonces, bueno, si por por determinados procedimientos podemos conseguir eliminar ese sufrimiento
y por tanto, quitada esa carga negativa, poder dedicar tu, por así decirlo, tu espíritu a centrarte más en lo que tienes que hacer y en hacerlo mejor, pues bienvenido sea. Antes que nos metamos un poco ya en lo que es tu profesión, en tu día a día a nivel, bueno, quirófano, me gustaría que nos hablase un poco, porque yo creo que realmente mucha gente no lo sabe. Antes de pasar al quirófano, haces un poco rol de médico de familia, ¿no? Porque tú primero te llega el paciente y lo analizas y lo estudias para saber qué camino y qué decisión tomar. ¿Cómo es Miguel Arraez como médico de familia, digamos? Bueno, realmente, ciertamente así, nosotros no trabajamos como si estuviésemos en el taller de una tienda de reparación de transistores o de móviles. Trabajáis con seres humanos. Que te entra el móvil, hay que cambiarle la batería y tal. En primer lugar, pues tienes que conocer al paciente, también desde el punto de vista en do menor, nosotros no somos psicólogos, pero tenemos que hacer un poquito las labores porque nosotros tenemos que averiguar hasta qué punto el paciente está angustiado con la intervención, está confiado con la intervención, desea esa intervención u otro tratamiento alternativo, porque algunas veces varios caminos conducen a Roma. Tienes que conocer todo ese entorno por parte del paciente. Por supuesto, muy importante, también tienes que conocer el caso clínico y en la inmensa mayoría de los casos, pues tú tienes que tomar la decisión de la intervención quirúrgica. Para eso te tienes que apoyar en la entrevista con el paciente, los síntomas, que es lo que refiere el paciente, los signos, que es lo que yo veo que hay una parálisis en este brazo o veo que hay tal síntoma que cuenta el paciente. El síntoma es lo que dice el paciente, el signo es lo que tú ves. Te apoyas en pruebas complementarias, resonancia magnética, TAC, etcétera, y llega al convencimiento de que la intervención quirúrgica es necesaria. Algunas veces no es tan fácil llegar al convencimiento de qué es lo mejor para el paciente. Hoy en O a día, veces no sabéis el camino, ¿no? correcto. ¿Qué le decís al paciente cuando no sabéis qué hacer? ¿Cómo tú tranquilizas al paciente en un momento en el que dices, no sé qué voy a coger? Bueno, digamos que en general debemos ser capaces de darle finalmente, después de un proceso X, debemos ser capaces de darle un consejo, un diagnóstico y un consejo y una conducta a seguir. La Ley General de Sanidad dice que la última decisión la toma el paciente, después de una información razonable, razonada, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que todos, yo por supuesto, pues también he sido paciente, quien no se ha puesto malo, quien no ha ido al médico. Bueno, nosotros, yo creo que todos confiamos en el médico cuando vemos, en primer lugar, que el médico está motivado y, digamos, muy volcado en ayudarnos. Entonces, eso es lo primero que debe hacer, pienso, y lo he pensado como paciente, que tú tengas confianza en el médico. Entonces, para eso también es muy importante que el médico sea una buena persona. Nosotros decimos, si eres un médico bueno, podrás ser un buen médico. Tú tienes que ser una persona que estés preocupado por el otro y por ayudar al paciente. El 99% de los pacientes lo perciben y eso ya les genera una confianza. Y en ese sentido, si el paciente asume que tú eres una persona bien intencionada y eres una persona honesta, quieres lo mejor para él y tienes la suficiente capacidad o la mínima capacidad profesional y el mínimo empeño, el paciente confía en ti. Muy frecuentemente nosotros tenemos que enfrentarnos a casos muy difíciles dentro de la especialidad. Una especialidad que ya de por sí es técnicamente muy compleja y con intervenciones de mucho riesgo para la vida y para la función del paciente.
Y con mucha frecuencia tenemos que estudiar mucho. El siglo XXI nos ha ofrecido unos cauces extraordinarios. La inteligencia artificial yo la utilizo todos los días del año. Utilizo también los contactos que gracias a Dios tengo en el mundo internacional de la neurocirugía con personas de la máxima cualificación, con lo cual muchas veces a nuestros pacientes estamos en condiciones de ofrecerle, vamos a decir, que el Señor me perdone, la opinión más autorizada posible. Y con todo y con eso, muchas veces llega a un límite en el que nadie está seguro de si ese es el mejor tratamiento o la mejor intervención, pero desde luego, si lo hemos intentado todo y lo hemos hecho todo, tomamos un camino, el paciente está de acuerdo, pues luego estamos ya en manos del destino. Eso es lo que te iba. ¿Y cómo gestiona un paciente la visita de dos neurocirujanos diferentes con dos opiniones diferentes? O sea, ¿cómo se gestiona eso a nivel personal? Porque tiene a dos especialistas con dos opiniones diferentes que posiblemente las dos sean correctas, pero él, en su percepción, le hace Bueno, dudar de que si realmente están haciendo bien su trabajo. claro, bueno, realmente muchas veces las cosas son como son. Nosotros no, como médicos, pues vamos a decir que por desgracia ni levitamos, ni tenemos todo un nivel de elevación personal o de integridad. Nosotros somos personas, entre comillas, normales y corrientes, con la diferencia de que nuestro trabajo nos obliga a tener, dentro de nuestras características personales, laborales, morales, éticas, etcétera, una determinada exigencia que a lo mejor no es tan exigible en el artista, en alguien que esté pintando cuadros. Puede pintar el cuadro como quiera, o el cuadro puede ser más aberrante, más estridente, etcétera. Nosotros tenemos una serie de obligaciones profesionales, éticas, conductuales, etcétera. En todo este contexto, y aun asumiendo que todos fuéramos bien intencionados, nosotros nos equivocamos. Y podemos estar muy convencidos de lo que decimos y estar equivocándonos. O no. Y el paciente va a ti y le dices que no hay que operar y luego viene a mí y le digo que sí hay que operar. Esto ocurre todos los días, pero es que hay millones de casos a diario en los que esa decisión es muy difícil. Afortunadamente, hay muchísimos más casos en los que estamos todos de acuerdo. Pero hay muchos casos en los que hay diferentes opiniones. Ahora mismo la medicina ofrece muy distintas posibilidades. Una determinada lesión se puede tratar quirúrgicamente o se puede esperar a ver si sigue creciendo o no sigue creciendo, o se puede someter a un tipo de radioterapia muy sofisticada, que en Málaga tenemos un equipo, un brazo guiado por inteligencia artificial, un brazo robótico que dirige una radiación con un error inferior al milímetro, etcétera. Hay varias cosas que se pueden hacer y hay varias opiniones. Y en el mundo de la medicina práctica y de la medicina científica y los congresos a los que asistimos y en los que participamos, no son congresos, me voy al otro extremo como si fuera un parvulario y hay un profesor que da una clase y enseña la A con la E, etcétera. No, hay foros de opiniones extraordinariamente divergentes, discusiones acaloradas y muchas veces no es posible llegar a una única conclusión. En definitiva, esto ocurre y, claro, el paciente es el que tiene que sacar sus propias conclusiones. Se ampara un poco, a lo mejor, en la trayectoria que pueda tener el médico, se ampara un poco los pacientes, la inmensa mayoría no son médicos, pero aunque yo no sea especialista de otorrino, tengo sentido común. Y si lo que dice el otorrino tiene sentido común, abrazo la idea. Entonces el paciente, dejándose llevar por su sentido común,
y por otra serie de elementos como pueden ser la confianza que le ha, digamos, generado el médico, referencias de otras actuaciones del médico, etcétera, el paciente acaba tomando su decisión. ¿Y qué le dice Miguel Arraez a ese paciente que no sabe si quiere operarse o que ha tomado la decisión de que no se quiere operar cuando tú realmente sabes que necesita una operación? Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer siempre es respetar la voluntad del paciente. Y en Pero primer intentas convencerle, intentas hacerle ver que lo que tú le estás diciendo tiene yo, todo el sentido del mundo. yo afortunadamente, en muy pocas ocasiones he tenido que convencer de forma insistente a un paciente que necesitaba una intervención quirúrgica porque si no se moría o porque si no se... Afortunadamente, pocas veces. Hombre, yo lo que hago, muchas veces también el paciente puede percibir que tú estás intentando convencerlo por gusto tuyo. Bueno, yo creo que lo que el paciente espera es que tú le des tu opinión honesta, que tú le des las razones por las que se tiene que operar y que el paciente perciba que lo que le estás diciendo o lo que le estás aconsejando es lo mismo que le aconsejaría a un familiar tuyo. Y, y con esos elementos el paciente tiene que tomar la decisión. Yo creo que ahora mismo el mundo en el que vivimos, el mundo de acceso al conocimiento, Internet, pues también ayuda bastante. Algunas veces no ayuda, pero Internet ayuda. Pues claro que sí. ¿Por qué? Pues porque yo le digo una cosa y si el paciente se mete en Internet, Internet recopila, acumula opiniones de casos muy parecidos, etcétera, pues ahí el paciente tiene otro argumento a favor. Yo creo que en la inmensa mayoría de los casos, el paciente toma la decisión adecuada. Porque la mayor parte, ahora mismo la medicina española es una medicina que yo creo que goza de muy buena salud, con muy buenos profesionales. Tenemos las conexiones personales o a través de inteligencia artificial, internet, etcétera, para tener acceso al conocimiento. Y yo creo que la gran mayoría de las veces la gente está bien informada y en general se toma, digo, en la mayoría de las veces, la decisión adecuada. ¿Es Miguel Arraez la misma persona fuera de quirófano que dentro? No, no, no. En primer lugar, porque yo trabajé durante 15 años con mi maestro, uno de mis maestros, el doctor Arjona, que era una persona formada, digamos, en la disciplina británica y extraordinariamente riguroso y riguroso en quirófano, de manera que el tiempo que está en quirófano y está operando es prácticamente como si estuviera en una especie de templo. Entonces no se habla nada más que lo justo, no se cuentan chistes, no se oye música, etcétera. Y me acostumbré a trabajar de esa forma un tanto monástica, que al mismo tiempo, con el paso del tiempo, vi, y los que trabajan conmigo han visto que es la más eficiente, por contraposición a lo divertido que pueda ser simultanear una cosa que es seria, pero bueno, para entretenernos oímos música, contamos chistes, tal. A la hora de la verdad, aquello lo convierte en un núcleo de trabajo muchísimo menos eficiente. Fuera del quirófano, pues, y fuera de la medicina, a mí me gusta el cachondeo, me gusta salir, me gusta entrar, ir a salir, ir de copa, me gustan los chistes, etcétera. Soy una persona en ese sentido totalmente distinta. ¿Tiene algún ritual antes de entrar a quirófano? ¿Algo que siempre hagas? ¿Algo que te identifique? Yo creo que no, pero normalmente antes de una intervención por pequeña que sea, suele estar un poquito, digamos, eh, como ausente, guión, concentrado en lo que voy a hacer
bueno, intento no dispersarme mucho. No tengo, soy un poco maniático, creo que todos los cirujanos son maniáticos en el sentido de cómo tienen que estar las cosas o con qué instrumentos trabajar, o una determinada liturgia, vamos a decir, en la forma de preparar al paciente, los paños con los que se, digamos, conforma el campo de asepsia, antisepsia, etcétera. Bueno, en ese sentido, un poco, si me están oyendo los compañeros de trabajo, dirán, no, un poco, no, bastante maniático, pero bueno, ¿Y se pone nervioso Miguel en una operación aún a día de hoy? claro que sí. Como, Más que como el nervioso, primer día. más que nervioso, puedo estar tenso hasta que no veo que está, como decimos nosotros bromeando, está el gato en la talega, que ya la intervención está en general hecha, el tumor extirpado, ha ido todo bien si Dios quiere, etcétera. Bueno, ¿Cuál ha sido la operación más tensa de Miguel? ¿Cuánto tiempo ha durado? bueno, pues las intervenciones de mayor duración son intervenciones que hacemos en un campo que es la patología de base de cráneo. La base del cráneo está constituida por todas las estructuras anatómicas que hay para entendernos detrás de la garganta, detrás de la nariz, entre las dos órbitas, separando el cerebro de las fosas nasales, entre los dos oídos internos, toda esa zona confluye. Se llama base del cráneo, está en un sitio profundo, tiene muchos nervios, arterias, venas, muchísimas estructuras. Y algunas veces a esos tumores accedemos a través de la nariz, de las fosas nasales, con intervenciones quirúrgicas de endoscopia, y algunas veces trabajamos en equipo con especialistas de otorrino, porque son campos de confluencia, cirugía maxilofacial, y en algunas de estas intervenciones, en las que puede haber equipos de 10 o 12 personas dentro del quirófano para un solo caso, pues las intervenciones pueden durar 16, 18 horas. ¿Cómo se gestiona eso a nivel físico-mental? ¿Se olvida todo y el tiempo pasa? Sí, O se nota el cansancio y no, que lleva una persona 16 horas ahí el dentro? cansancio lo notas luego, porque en estas intervenciones son intervenciones con muchísimos pasos, por lo menos para nosotros como neurocirujanos, pasos o fases en la que tienes que estar operando con el microscopio quirúrgico, con técnicas de microcirugía, en fin. El éxito y el fracaso, que es el drama de nuestra especialidad, está en un milímetro o en un segundo, y verdaderamente te exige tal concentración que no tienes sensación de cansancio. Cansancio te puede aparecer luego. Dentro de eso yo tengo la suerte de cansarme poco. La cosa heredada de mi madre, pero bueno. ¿Cómo ha gestionado Miguel a lo largo de su carrera profesional? Imagino que, como todo en la vida, habrás tenido casos que no habrán salido como se esperaba. ¿Cómo se gestiona eso a nivel mental? O sea, cuando sales del quirófano y realmente el resultado no ha sido el que uno esperaba, ¿cómo se gestiona eso psicológicamente? Bueno, tienes una sensación de fracaso evidente. Lo primero que tienes que hacer es ver si la intervención quirúrgica no ha ido mejor porque no podía ir mejor, o por el contrario hay algo que no se haya hecho, que no se haya preparado, que no se haya visto, que pueda haber contribuido a que la intervención quirúrgica no haya sido un éxito, y en ese sentido ser autocrítico. Esta es una profesión que requiere muchísima humildad y requiere muchísima autocrítica. Si no tiene humildad y no tiene autocrítica, mal asunto para el paciente. Uno u otro pagará el pato. ¿Se conoce a 2025 el cerebro, el órgano del cerebro al 100%? Ni muchísimo menos. ¿Y en qué porcentaje dirías que estamos a día de hoy en Bueno, los conocimientos de él? yo creo que en relación con el conocimiento del cerebro podemos estar, pues no lo sé, podemos estar en un 10, un 15%, y a lo mejor exagero, un 20, un 25%. Tenemos que tener en cuenta todo lo que es
la dimensión metafísica, más allá de lo físico, dónde está la mente, qué es la mente, el pensamiento, dónde se gesta el pensamiento. El pensamiento se gesta en el cerebro, el comportamiento humano. Entonces ahí estamos viendo la expresión del funcionamiento de un ordenador extraordinariamente sofisticado que es el cerebro. ¿Nosotros qué conocemos? Conocemos en bastante medida la anatomía, conocemos en bastante medida los neurotransmisores que generan transmisión de corriente nerviosa, pero de ahí a poder establecer una extraordinaria conexión entre, por ejemplo, el comportamiento, el pensamiento y el cerebro, hay un gran trecho. Dicho esto, nosotros, como neurocirujanos, actuamos en el cerebro e influimos en el comportamiento del paciente, algunas veces involuntariamente y otras veces en lo que se conoce como psicocirugía, que es una rama de la neurocirugía que afortunadamente no tiene un gran volumen de pacientes, pero que en determinados casos, por cuestiones de enfermedades psiquiátricas del paciente que no responden a tratamientos farmacológicos, situaciones obsesivo-compulsivas extremas, situaciones, por ejemplo, de agresividad incontrolable, requieren la actuación del neurocirujano. Nosotros sabemos, digamos, dónde cortar o dónde estimular para atenuar la agresividad o intentar modificar comportamiento obsesivo-compulsivo, etcétera. Pero a pesar de que hacemos todas esas cosas en el siglo XXI, en 2025, con el extraordinario avance de las ciencias de la computación, inteligencia artificial, imagen intraoperatoria, etcétera, estamos a años luz del conocimiento pleno. Quiero ahora hablar de la inteligencia artificial y una cosa que me parece muy interesante, pero me gustaría preocuparte antes, ya que has sacado este tema. ¿Se puede cambiar la personalidad de una persona con la neurocirugía? Sí. Y realmente, como decía antes, claro, eso algunas veces ocurre, desafortunadamente, porque algunas zonas del cerebro que nosotros toquemos pueden verse influidas. La zona del comportamiento está relativamente bien localizada en las zonas frontales, en las zonas temporales, en otras zonas profundas que se conocen como circuito límbico. Algunas son zonas anatómicas concretas y otras son circuitos de asociación entre zonas. Nosotros sabemos que hay determinados puntos de la anatomía que si los interrumpimos o los lesionamos, vamos a cambiar el comportamiento del paciente. Algunas veces esto ocurre como consecuencia de una intervención o como consecuencia de una hemorragia o de un ictus o de un tumor, y en ocasiones ocurre porque el neurocirujano intenta utilizar la capacidad de influir modificando la anatomía del cerebro para mejorar el comportamiento del paciente. Todo esto empezó, la historia es muy interesante porque a principios del siglo XX pues había una serie de operarios trabajando en la construcción de una línea de ferrocarril en Estados Unidos. Y de pronto, en el contexto de los trabajos, salta una esquirla ósea de un tamaño nada desdeñable y se le clava en el cráneo y en el cerebro a uno de los operarios. Lo llevan al hospital, le quitan, se le había clavado como una especie de cuchillo, una esquirla ósea, al paciente le dan el alta y entonces cuando vuelve a revisión le dice la mujer al médico, dice, mire usted, no sabemos lo que ha ocurrido, pero mi marido, que tenía un comportamiento extraordinariamente violento, agresivo, insoportable, se ha convertido en un corderito. ¿Este caso es real? Ese caso es real. Y ese caso es el que inspiró una intervención quirúrgica que estuvo de moda durante los años 40 sobre todo, que es la lobotomía frontal.
La lobotomía frontal consiste en seccionar determinadas fibras a nivel del lóbulo frontal, con lo cual el comportamiento agresivo del paciente mejora. Cuando hablamos de inteligencia artificial y de tecnología, muchas veces pensamos en avances y evidentemente a la vista está, pero nos hemos parado a preguntar si realmente eso es lo que quiere el paciente, porque imagino que la labor humana desaparecerá y a lo mejor él no quiere que le opere un robot, él quiere que le opere Miguel Arraez. ¿Es algo de lo que habláis? Bueno, eso es ahora mismo el tema de conversación día sí, día no. Bueno, digamos que como todo en la vida, pues los átomos y las reacciones atómicas se pueden utilizar para que podamos tener luz y podamos tener electricidad, o se pueden crear para convertirlo en una bomba atómica. La inteligencia artificial la podemos y la robótica, cosa que utilizamos ya en el campo de la neurocirugía, bueno, se puede utilizar, pero se debe utilizar, digamos, a favor del paciente, y se debe utilizar sin llegar a plantear un escenario que sea negativo para el paciente. Yo no tengo ningún miedo en relación con la inteligencia artificial o con la robótica, que me vayan a despedir, me vaya a quedar en el paro, etcétera, porque yo creo que estamos todavía, en primer lugar, muy lejos, dentro de las leyes de la robótica, del punto en el que el robot tenga iniciativa. A día de hoy. A día de hoy, el día de mañana, no sé si la O tendrá. sea, en vez de neurocirujanos serán científicos de la... Será un robot. Bueno, yo no sé si llegaremos a eso. Desde luego, no sé si lo veré. Me imagino que no. Pero la realidad de hoy en día es que la inteligencia artificial la puedes utilizar y la debes utilizar, y la utilizamos como un procedimiento muy sofisticado que viene de la mano de las ciencias de la computación, para hacer lo que ya veníamos haciendo. pero con más Cuando, precisión. cuando yo hice la tesis doctoral, los que estábamos en el programa de doctorado teníamos que irnos a unos libros y copiar a mano las referencias bibliográficas para pedir al extranjero, o dentro de España, los artículos que necesitábamos revisar para, digamos, conocer la situación actual del problema y llevar a cabo la investigación. En mi caso, concretamente, era sobre determinado tipo de tumores cerebrales. De ahí se pasó a que en la situación actual, pues tú desde el salón de tu casa puedas obtener con velocidad instantánea los artículos que tú necesites de cualquier base de datos del mundo. Y eso es lo que se ha estado haciendo, y no se le ha llamado inteligencia artificial. Lo que hace la inteligencia artificial es ir un poquito más Acelerar los allá procesos. y hacerte ese trabajo, y hacértelo además con un análisis crítico de los artículos que tú tienes que revisar y lo que tienes que sacar de cada artículo. Y lo que se ha hecho es, vamos, yo la última vez que he utilizado la inteligencia artificial en relación con un paciente ha sido hace un rato. Sencillamente tengo una paciente de esta edad, con este problema, con esta intervención, con esta situación concreta, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que la inteligencia artificial ha hecho ha sido quitarme un trabajo de 1 o 2 semanas, y me lo ha dado en 90 segundos. Entonces, eso es bueno para el paciente. Y en eso estamos utilizando la inteligencia artificial. La otra cuestión es si la inteligencia artificial ligada al robot va a hacer que cuando un paciente necesitado de atención, necesitado del afecto, de uno de los preceptos de la medicina, que es ayudar al de al lado. Esa es la realidad.
Lo que pasa es que el mundo material de ahora y muchos intereses en el mundo de la política y de la política sanitaria, etcétera, pues han hecho que muchos médicos hayamos caído en una especie de redil, de manera que somos pues prácticamente una especie de sucedáneo de una máquina, en vez de jugar el papel que tiene que jugar el médico con el paciente. El papel que tiene que jugar el médico con el paciente es un papel, en primer lugar, de caridad, de sentirte querido porque necesitas al otro. Yo he estado enfermo, he tenido un problema, he tenido otro, y he agradecido muchísimo que me traten con afecto y que se preocupen por mí. Eso es lo que tiene que hacer el médico. La cuestión es si con la inteligencia artificial y con el robot eso lo vamos a conseguir. Yo lo veo muy lejos. Yo veo que hoy por hoy, lo que hablábamos antes, el paciente necesita una segunda opinión, necesita una opinión que sea honesta, que sea veraz, que sea una opinión autorizada y que sea una opinión bien intencionada. Entonces, el avance de la tecnología hará perder un poco la labor humana, ¿no? Bueno, yo pienso que el avance de la tecnología llegará hasta un punto, porque hoy por hoy no me imagino que un robot pueda jugar el papel de humano. De humanoide puede, pero de humano al 100%. Desde que entra el paciente por la sala hasta que termina una operación, quieres decir. Hasta que Porque ya habéis hecho operaciones. La intervención quirúrgica a lo mejor incluso la podría hacer, pero más importante que eso todavía es la fase de médico de familia. Saber qué le pasa, qué le ocurre al paciente. Qué le pasa al paciente, qué necesita el paciente, etcétera. Muchísimos matices en función de los cuales tú tienes que tomar la mejor decisión para el paciente, tienes que hablar con la familia, tienes que ver un poco también, algunas veces los familiares podemos no influir, digamos, adecuadamente, porque el propio familiar, como padre, como hermano o como hijo, estamos sesgados por nuestros miedos o por nuestras fobias, y entonces intentamos, digamos, separar de la intervención quirúrgica o meter en la intervención quirúrgica de forma inadecuada. Bueno, cuando el robot sea capaz de ver todo eso y tal, pues muy bien, pero yo creo que son unos elementos tan sutiles desde el punto de vista de la percepción psicológica, de la psique del paciente, etcétera, que en ese momento el robot no será un humanoide, será un auténtico humano. Yo eso lo veo lejos. Por eso, como veo que el último en darle al botón o el primero en darle al botón tendrá que ser un humano, no veo que el trabajo nuestro se vaya a ver, digamos, desaparecido, hacer desaparecido al 100%. Sí, en muchísimos aspectos. Pues las fotocopiadoras están desapareciendo las profesiones. Se están, digamos, modificando las profesiones, las especialidades. Nosotros, Dios mediante, en menos de un mes instalamos, inauguramos un quirófano en el Hospital Regional Carlos Haya, un quirófano híbrido que está anexo a una resonancia magnética. Durante la intervención quirúrgica, nosotros paramos, el paciente entra en la resonancia magnética que se ha esterilizado el ambiente, hacemos una resonancia magnética y vemos si hemos quitado todo el tumor o queda alguna zona que se nos hubiera quedado sin quitar, y en esa misma resonancia magnética, con los compañeros de radiodiagnóstico, Dios mediante, dentro de poco, se harán determinadas ablaciones con láser, introducir una fibra láser a través de un orificio de 2 milímetros que será capaz de eliminar un tumor cerebral. Eso no es el futuro, eso es lo que estamos trabajando hoy y dentro de poco lo podremos hacer. El papel de los radiólogos ha cambiado, ahora tienen un papel muy, digamos, de protagonismo del acto quirúrgico, no solo hacer un diagnóstico con imagen, etc. Quiero decir, el mundo va cambiando, algunas especialidades se van modificando, algunas profesiones
van desapareciendo. Vosotros sois muy jóvenes y a lo mejor ni siquiera habéis conocido las máquinas de fotos. Bueno, sí, pero, o sea, las máquinas de fotos. En otras palabras, ¿ha ido alguna vez a revelar un carrete de Sí, fotos? sí. ¿Sí? Pues yo te veo jovencísimo. Yo tengo 29. O irías con 1 o 2 años. Yo tengo ¿Qué 29. precocidad? No, pero vaya, yo creo que es muy pequeño, pero sí he ido. Pero vaya, yo no, o sea, yo Quiero con decir, mis padres acompañándole. Eso ha desaparecido. Sí, Los sí. carretes de fotos No, eso es han brutal, desaparecido. sí. Ahora hay otra cosa. Pasa que el avance ha sido muy rápido. O sea, hemos pasado como Bueno, porque esto ha ido así. Desde la rueda. El primer ordenador, yo tengo una presentación que a mí me gusta, porque me gusta mucho la historia de la neurocirugía. Y bueno, tengo una presentación que se llama Del mito de Osiris a la neurocirugía del siglo XXI. Entonces, bueno, no. Entonces ahí un poco, vamos a decir, se relata cuál fue el primer procedimiento neuroquirúrgico descrito en la historia del mundo, que fue en el tiempo de los egipcios, con el mito de Osiris, que fue descuartizado, los restos todos arrojados al río Nilo, la mujer de Osiris, Isis, lo recompuso todo, se generó una especie de milagro y revivió, volvió a la vida, y eso la antigua mitología egipcia lo asimila al primer procedimiento descrito de neurocirugía, que fue una tracción cervical en un caso de dislocación cervical, es decir, una vértebra se desplazó sobre la otra, comprimió la médula, pero al traccionar durante un rato, alinearon la columna cervical y el paciente, que se hubiera muerto en cuestión de horas, entre comillas, volvió a la vida porque volvió a mover brazos y piernas. Eso fue varios miles de años antes de Cristo y está descrito en el papiro de Eber, una serie de papiros que reflejan el conocimiento, en el papiro de Smith, había el de Eber y el de Smith, que reflejan el conocimiento médico del antiguo del antiguo Egipto, ¿no? Entonces, desde ahí hasta la situación actual, en el año 40 empezó a funcionar el primer ordenador. Tenía 40.000 bombillas, que era el precursor del transistor, precursor del microprocesador. Tenía 40.000 bombillas y cada minuto se fundía una. Y a duras penas pues podían hacer algún cálculo, etcétera. De ahí a la situación actual. Nosotros utilizamos la misma tecnología, nosotros, en medicina, los teléfonos móviles, la misma tecnología en esencia que manda los cohetes a la Luna, ¿no? Con mayor o menor... A los científicos de especialistas en lo que es la ciencia del espacio son los mismos que trabajan en lo que es la maquinaria que se utiliza para operaciones de alto riesgo. Bueno, digamos que no son los mismos, pero sí se utilizan los mismos conceptos y sí se utilizan los mismos avances. Es decir, los que trabajan en la Renault no son los mismos que están diseñando, los que fabrican los Renault no son los mismos que están diseñando los Fórmula 1, pero la tecnología de la Fórmula 1 se utiliza en la fabricación diaria de coches. En nuestro caso es exactamente igual. Por ejemplo, para el tratamiento de determinadas lesiones tumorales del sistema nervioso mediante un brazo robótico que libera una energía radioterápica, dentro de ese equipo obligadamente hay físicos que están subespecializados en radiofísica, en la física de las radiaciones. Digamos que la resonancia magnética que utilizamos nosotros pues es una resonancia que emana de los conceptos de la física, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que ahora mismo cualquier tipo de avance que se genere
en el mundo audiovisual también se está generando en un quirófano y se está generando, yo qué sé, para aprovechar mejor las luces de una discoteca. Ese es, en mi opinión, el mundo de hoy en día. Hay dos preguntas que me gustaría hacerte antes que terminemos, que estamos ya llegando al final del episodio. Sigue un poco enfocado a lo que es el momento que una persona entra en quirófano. ¿Existen casos en los que tú como persona, mientras estás operando, sabes que el resultado final es casi imposible que sea el esperado? Evidentemente, desde antes de entrar ahí, digamos. Desde antes de entrar, Tú ya sabes que vas a claro. hacer una intervención quirúrgica, pero que es muy Bueno, complicado, por no decir. nosotros hay en cuestiones de seguridad dentro de las intervenciones, que ese otro capítulo para la siguiente entrevista vuestra, porque no os desembarazaréis tan fácilmente de mí. Hay un capítulo muy importante que es el de seguridad, evitación de complicaciones en neurocirugía. Y en los últimos 20 años se viene haciendo un paralelismo entre un plan de vuelo y una intervención quirúrgica. Nosotros tenemos un checklist, una serie de cosas que tenemos que comprobar. Y utilizamos una serie de aparatos que son un poco como los instrumentos a bordo. Hay diferencias porque muchos de nuestros eventos no son previsibles. Hay meteoritos que caen sin que nadie los pueda prever. Pero digamos que nosotros tenemos un plan de vuelo y sabemos si podemos llegar de aquí a Alaska en tantas horas, o si queremos ir a Alaska pero no podemos llegar a Alaska porque hay una tormenta de granizo, bla, 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 y tenemos que parar en las Azores. Nosotros las intervenciones quirúrgicas las planificamos. De entrada, en muchos casos sabemos que desafortunadamente no podremos quitar el tumor completamente por determinadas limitaciones desde el punto de vista anatómico, de las características de la lesión, etcétera. Y en ese sentido, hombre, preveemos lo que puede ocurrir, que la intervención quirúrgica consiga sus fines, aunque esos fines no sean los ideales, los que nosotros hubiésemos querido. Otras veces nosotros pensamos que podemos quitar el tumor entero, pero por una serie de imprevistos imposibles de prever técnicamente, la intervención quirúrgica no puede cumplir sus fines. Y somos conscientes durante la intervención quirúrgica. ¿La ciencia ha estudiado de forma real métodos para prevenir tumores o todos son consejos? ¿Existen recomendaciones por parte de Miguel para no tener un tumor, digamos? Bueno, concretamente yo tengo ciertos conocimientos aplicados un poco a mi especialidad, etcétera, pero bueno, digamos que ya entramos en un terreno distinto que sería el de la medicina preventiva. Entonces, ahora mismo sí es posible establecer, pero eso entra más, como digo, en una especialidad que es la medicina preventiva, que tiene un campo vinculado, digamos, a la oncología, entra dentro del campo de la genética y entra dentro del campo de la oncología, que es la especialidad que se dedica al diagnóstico y al tratamiento de los tumores por procedimientos que no sean la intervención quirúrgica. Dicho esto, nosotros sabemos que hay determinadas enfermedades genéticas que predisponen a la aparición de tumores. Concretamente en el sistema nervioso las conocemos. En el campo de los tumores en general, pues hay determinadas medidas de prevención, por ejemplo, y hay asociación. Por ejemplo, hay una asociación entre el hábito de fumar y la aparición de cáncer de pulmón. Hay una asociación estadística entre el exceso de horas de sol sin protección adecuada y la aparición de tumores malignos de piel. Hay una asociación, por ejemplo, en Japón, entre el cáncer de estómago y lo picantes que sean las comidas, etcétera. Entonces, en ese sentido, se pueden establecer una serie de pautas y de consejos
para intentar disminuir la aparición Y frente a un tumor cerebral o a un problema de columna de la médula ósea, existen... Bueno, concretamente, ante un tumor, el tumor cerebral, desafortunadamente, en la inmensa mayoría de las ocasiones, desconocemos por qué se ha generado ese tumor. Nada que ver con hábitos, alimentación, deporte. No, sí sabemos, esto muchas veces en la sumatoria de muchos factores, sabemos que, por ejemplo, que la dieta mediterránea pues es muy saludable también de cara a la disminución en la incidencia de determinados tumores del sistema nervioso, que es un elemento que yo creo que debemos tener en cuenta. Concretamente, en el campo de los tumores cerebrales hay asociación entre determinados factores, pero son más de tipo genético y de predisposición que de hábitos de la vida diaria. En el caso de la columna, la patología hernias de disco, lumbalgia, cervicalgia, es una articulación muy móvil y la prevención viene de la mano de hábitos saludables como pueda ser la posición cuando conducimos. Si la posición conduciendo, estando sentada, no es la adecuada, la columna se sobrecarga un 800%. También sabemos que determinados esfuerzos, intentar coger peso a distancia del tronco, es como una especie de grúa, de brazo de palanca, que repercute muy negativamente. Sabemos que hay hábitos saludables, como por ejemplo la natación, deporte, pilates, yoga, que tonifican y disminuyen los padecimientos de columna. Pues Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que a todos los que nos estén viendo hayan aprendido conocimientos productivos, que entiendan un poco más qué hay detrás de un neurocirujano con muchos años de experiencia. Es verdad que no lo hemos dicho, un caso en concreto y charlas por donde, bueno, has dicho que recientemente has estado en la India, yo sé que has estado en muchísimos sitios del mundo, pero yo creo que el objetivo era conocer qué había detrás de Miguel en el día a día y a qué se dedica y sobre todo qué ocurre desde que un paciente entra hasta que sale de ahí. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Ha sido un placer y ojalá que nos veamos en otra ocasión. Muchísimas gracias por el interés, por las preguntas y muchísimas gracias por contar conmigo para vuestro blog. Pues esto ha sido el capítulo de hoy. Soy FOMO Podcast. Nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.